Sencillamente, muchas personas que tenían un estilo de vida, ahora tienen un estilo de vida nuevo. Sencillamente porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que cuando llegamos a Jesucristo hay un cambio total en la vida nuestra. La iglesia comienza a vivir esa experiencia sobrenatural. Vamos a mirar un poco la historia de la iglesia naciente. Los primeros creyentes recibieron la experiencia incomparable de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en Espíritu Santo no es otra cosa, sino que la manifestación corporal de la plenitud del Espíritu de Dios que viene a hacer residencia en aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Es la manifestación gloriosa del poder de Dios que produce en nosotros unos frutos sobrenaturales y nos da la capacidad para servir a Dios más de cerca, para conocer el funcionamiento de la iglesia y para interpretar de forma correcta lo que es la revelación de Dios en su palabra para su pueblo. Es la expresión de gozo sobrenatural que hay en el corazón nuestro, que cuando recibimos esa presencia de Dios en nuestra vida, nos sentimos los seres humanos más felices del universo, porque sentir la presencia de Dios en el corazón de uno es la felicidad más grande que un ser humano puede sentir. Dentro de esa experiencia salvífica y gloriosa, la iglesia comenzó a experimentar milagros sobrenaturales. La Biblia nos enseña que cuando nosotros recibimos el Evangelio de Jesucristo, viene acompañado de una serie de manifestaciones sobrenaturales. Digamos, la iglesia comienza a predicar y comienza a descubrir que el poder de Dios comienza a hacer milagros en la gente que escuchaba la palabra de Dios. La Biblia dice que esa palabra es viva y es eficaz y es penetrante y es cortante y tiene acción permanente en la vida de la gente que oye. Cuando la gente oye la palabra de Dios y la palabra entra en acción, surgen milagros en los pueblos. Por eso es que usted comienza a leer la Biblia y descubre que los apóstoles, los discípulos, los primeros predicadores, llegaban a los sitios y los enfermos se sanaban. Había milagros por doquier. Iban a un poquito más allá. En una sociedad que estaba atada por las fuerzas del maligno, que las fuerzas del mal llevaban a la gente al vicio, a la droga, al suicidio, a cometer tantas cosas terribles en el mundo. Cuando llegó el poder de Dios, los poderes de las tinieblas comenzaron a huir de la vida de las personas, porque a la presencia del Señor las tinieblas huyen. La luz y las tinieblas no pueden residir juntas. Por tanto, Jesús, que es la luz del mundo, cuando llega a un lugar, las tinieblas desaparecen, porque ha llegado la luz maravillosa del Señor. Dentro de ese ambiente maravilloso, donde la predicación funcionaba, hay lugares donde la predicación sencillamente es un acto de retórica, sencillamente es un acto de demostración de conocimiento, pero la palabra del Señor no está diseñada para promover la figura o la capacidad de los seres humanos, está diseñada para hacer milagros en la gente que escucha la palabra del Señor. Y cuando la iglesia descubrió que la palabra estaba dando resultados, que la palabra estaba funcionando, que los predicadores llegaban a las comunidades, a las aldeas, a los pueblos, y al predicar la palabra, las multitudes corrían a recibir a Cristo como su Salvador. Los enfermos corrían a los frentes del predicador para poder recibir la palabra de oración. Y Dios hacía milagros y maravillas. Y qué gozo cuando la palabra funciona, ¿verdad que sí, amado?
Qué gozo cuando usted llega a un templo lleno de problemas, lleno de aflicción, lleno de dolor, y esa palabra comienza a penetrar en su corazón, y ese gozo de Dios comienza a llegar a su vida, y usted comienza a sentir el cambio sobrenatural en la vida suya. Naturalmente usted sale de ese lugar feliz y contento, porque ha visto el poder de Dios moverse en la vida suya. Lo que la iglesia en su origen no sabía es que llegarían momentos difíciles a la vida de los creyentes, y ahí vamos a entrar en la temática. ¿Por qué momentos difíciles? Porque la vida cristiana es una lucha entre el bien y el mal. Usted lucha por servir a Dios, pero hay fuerzas que luchan para que usted no le sirva a Dios. Usted trata de buscar a Dios, pero hay fuerzas que se oponen a que usted busque a Dios. Usted quisiera estar en el templo todo el tiempo. Hay fuerzas que luchan para que usted no llegue a la casa del Señor. Usted trata de vivir una vida victoriosa, pero hay fuerzas que luchan para que usted no viva una vida victoriosa. Pero cuando usted encuentra su momento de crisis y dificultad en la vida, ¿qué hace usted? Nos refugiamos en el Señor. Vamos a su palabra, porque la palabra está llena de promesas y orientaciones para aquellos que necesitamos ayuda en el momento difícil. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, porque nuestra confianza está puesta en un Dios que es todopoderoso, capaz de guardarnos en todas las circunstancias que puedan llegar a nuestra vida. La iglesia no sabía que iba a enfrentar momentos de persecución y de crisis. Los predicadores del Nuevo Testamento tuvieron que acudir a los recursos divinos para transmitirle al pueblo una orientación que les diera la fuerza, la madurez para poder permanecer en Cristo a pesar de las cosas que pudieran sobrevenir. Equipar la iglesia con la armadura, con todas las capacidades para poder hacer frente a las situaciones que vinieran, sean de persecución, sean de enfermedad, sean de crisis familiar, sean de crisis económica, que los creyentes pudieran entender que lo más importante en nuestra vida es retener nuestra confesión de fe como siervos y siervas del Señor. El escritor a los Hebreos usa una fraseología muy hermosa y nos invita a que retengamos nuestra profesión, del verbo profesar. Originalmente, cuando se usaba la palabra profesión o profesar o confesar, la usaron los hebreos cuando después de su salida de Egipto comenzaron a llevar sus primicias y su adoración al Señor, y el sacerdote les obligaba a decir: declaro hoy ante Jehová mi Dios que he entrado en la tierra que Dios nos prometió, que juró a nuestros padres que nos daría. Y estaba confesando y aceptando que ya no estaba en el territorio de Egipto, que ya no estaba en el desierto, sino que estaba en el lugar donde Dios lo había querido llevar. Y que reconocía que ese era el lugar señalado por el Señor.
Es como si yo le dijera a ustedes hoy, hermanos, confiesen y digan, declaro que el Señor Jesús me trajo a esta iglesia y que este es el lugar que Él ha preparado para mí, para que yo le adore y le sirva. Y eso se convierte en su confesión o profesión de fe de lo que usted ha dicho. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando algunos predicadores evangelísticos terminan de predicar, le dicen a la gente, hermano, ¿usted quiere hacer profesión de fe? La profesión de fe no es otra cosa que usted aceptar, confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, que es el Salvador de su alma. La Biblia dice, el libro de los Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es nuestra profesión, nuestra confesión. Profesamos, testificamos que Jesús es mi Salvador. Si en los tiempos apostólicos la gente tenía que confesar a César como su Señor, la iglesia dijo, nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor. Y no nos avergonzamos en el siglo XXI de confesar donde quiera que estemos que Jesús es mi Señor. Y podría añadir la frase del apóstol a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de ser evangélico, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo vivo orgulloso de ser creyente, yo vivo orgulloso de ser evangélico, yo vivo orgulloso de confesar a Cristo como mi Salvador. La gente se siente orgullosa de muchas cosas, de sus títulos, sus profesiones, sus deportes, sus logros adquiridos en la vida. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser de Jesucristo. Y hasta cantamos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y confesamos sin ningún temor, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. La iglesia estaba luchando porque los primeros creyentes se mantuvieran en los caminos gloriosos del Evangelio. Porque llegarían momentos difíciles en la vida de todo servidor de Jesucristo, que tendríamos que enfrentarlos con mucho valor y con mucha fe para sobrevivir a ellos. Quisiera usar como base el testimonio de la doctora Irene Clifford, una mujer evangélica, doctora en psicología, con un esposo profesional, trabajando en unas mejores universidades de su estado. El Señor le había regalado 3 hijos, los 3 profesionales. El Señor le había regalado una hermosa mansión, vasto terreno, una economía saludable, una familia saludable, una familia evangélica, un matrimonio maravilloso. Confiesa la doctora que tenía un matrimonio tan perfecto que su deleite era cuando el esposo llegaba en la tarde, porque era la hora que se abría la cocina para ambos, ir a cocinar juntos, cenar juntos, servir a Dios juntos. Era un matrimonio incomparable. Un día,
las puertas de su casa fueron estremecidas por una experiencia dolorosa. Y no solamente se estremecieron las puertas de su residencia, se estremecieron las puertas de su fe evangélica.